Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la programación de Negocios Televisión. Llega el momento, como todos los días, de repasar las noticias principales más destacadas del día de hoy, con el ojo puesto una vez más en Rusia, con su presidente Vladimir Putin, que ha anunciado su primer viaje después de la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Ya conocemos el viaje, ya conocemos el país y ya conocemos también la fecha. Enseguida se lo vamos a contar. Estamos pendientes también de todo lo que sucede en torno al petróleo, caídas importantes en el día de hoy, nuevos recortes de petróleo por parte de Rusia y de Arabia Saudí. Pasamos de esto a hablar de Donald Trump, también protagonista en las últimas horas. Ojo con el giro de acontecimientos que estamos viviendo en Estados Unidos después de conocer en el día de ayer la destitución de Kevin McCarthy. Hoy hemos conocido que el que podría postularse como presidente para la Cámara de Representantes es nada más y nada menos que Donald Trump. Ojo, porque hay noticias muy importantes en el día de hoy, pero como les decíamos, vamos a empezar poniendo el foco en el presidente ruso, en Vladimir Putin. Se lo comentábamos hace apenas unos momentos. Va a visitar Kirguistán a mediados de este mes. De hecho, esto es lo que están anunciando precisamente las autoridades de este país, en el que va a ser su primer viaje al extranjero desde que la Corte Penal Internacional emitiera en el mes de marzo una orden de arresto en su contra. Ha sido invitado por el presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, y ya sabemos la fecha. Va a ser el próximo 12 de octubre. Va a participar además el 13 de octubre en una cumbre de los dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes que agrupa a varias repúblicas soviéticas, organizada en la capital kirguisa, en Bishkek. También ya sabemos que va a asistir a una gala de honor con motivo del 20º aniversario de la apertura de una base militar rusa en Kirguistán. Esta visita de Vladimir Putin al extranjero va a ser la primera desde que la CPI, la Corte Penal Internacional, emitiera en marzo de este año un mandato de arresto en su contra por la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia. Desde entonces, la orden ha entorpecido sus desplazamientos internacionales. De hecho, en agosto, Putin tuvo que renunciar a viajar a Johannesburgo para participar en la cumbre de los BRICS, el foro de las grandes economías emergentes, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Seguimos pendientes de Putin y en este caso, ojo, porque dice que hay muchas personas en Europa que piensan que comparten las opiniones de Rusia. Ha llamado la atención sobre el hecho de que las personas que creen que los valores tradicionales han muerto se comportan de manera agresiva, apuntando especialmente a Europa y América del Norte. De hecho, el jefe de Estado, durante una sesión plenaria de la conversación sobre la igualdad de términos en el marco de la tercera Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera, ha apuntado a que en los países europeos hay muchas personas que comparten sus opiniones. De hecho, dice que él diría que son muchas, simplemente se comportan más tranquilamente y no mantienen su posición. Anteriormente, el presidente de Rusia también ha dicho que en el país se va a celebrar un nuevo concurso familiar que contribuirá al desarrollo de los valores tradicionales. Posteriormente comenzó la inscripción de los participantes para el concurso. Esta es nuestra familia de la plataforma presidencial. Rusia es un país de oportunidades y precisamente hablando de oportunidades, hablando también de Rusia, ojo con lo que ha sucedido en el día de hoy. Ha tenido lugar una prueba a nivel nacional de sus sistemas de alerta pública de emergencia. Ha hecho sonar sirenas, incluso se han interrumpido las transmisiones de televisión para advertir a la población de un peligro inminente. Esta prueba, realizada por primera vez en 2020, es parte de una nueva iniciativa que requiere que las autoridades realicen pruebas 2 veces al año a partir del 1 de septiembre. Ha habido un mensaje por parte del Ministerio de Situaciones de Emergencia que en un comunicado ha dicho que cuando escuchen el sonido de una sirena deben mantener la calma y no entrar en pánico, encender la televisión o cualquier canal o radio accesible al público y escuchar el mensaje informativo. También han apuntado a que este sistema de alerta está diseñado para transmitir una señal oportuna a la población en caso de una amenaza o una emergencia de naturaleza o provocada por el hombre. Ojo, porque Rusia no ha sido el único. Estados Unidos también ha vivido una situación de este tipo. Ha realizado en el día de hoy una prueba a gran escala de sus sistemas de alerta pública a través de teléfonos móviles y estaciones de radio y televisión estadounidenses. Muy parecido a lo que vivimos aquí en Madrid hace apenas unos meses. En este caso lo ha tocado tanto a Rusia como a Estados Unidos. Y hablando de Rusia y hablando en este caso de medios de comunicación, vamos a contarles la noticia de una periodista rusa que ha sido condenada a 8 años y medio de cárcel. Es una periodista de la televisión estatal de Rusia que ha sido sentenciada hace apenas unas horas a casi 9 años de prisión por protestar por la guerra de Ucrania. Estamos hablando de Marina Ovsyannikova. Fue sentenciado a 8 años y 6 meses en ausencia después de ser declarada culpable de difundir información falsa sobre el ejército ruso, un cargo que se enmarca en una ley que el Parlamento ruso adoptó el año pasado después del inicio de este conflicto. El fallo también ha prohibido a esta periodista interactuar con medios electrónicos, incluidos Internet, durante los próximos 4 años. Esta periodista fue noticia
en marzo de 2022, cuando irrumpió en un programa de noticias en la televisión estatal Channel One, un canal donde trabajaba en ese momento y donde apareció gritando "detengan la guerra, no a la guerra", y también sosteniendo un cartel que decía "no crean en la propaganda, aquí te están mintiendo". Esas acciones le han conllevado hasta 8 años y medio de prisión, una sentencia que hemos conocido en el día de hoy. También hemos conocido las palabras de Josep Borrell, del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que ha defendido que los Estados no pueden utilizar la soberanía nacional como argumento para no querer hablar de respeto a los derechos humanos en su territorio. Al mismo tiempo también ha reconocido que aún queda mucho por hacer para que todas las personas sean libres e iguales. Durante su intervención en la conferencia de alto nivel organizada por el Ministerio de Exteriores con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha reconocido que en sus viajes con frecuencia la respuesta que obtiene cuando plantea la cuestión de los derechos humanos es que no se metan en sus asuntos internos. También, como suele suceder en el caso de Josep Borrell, ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo a Rusia y sobre todo a su presidente, a Vladimir Putin, al que ha acusado de atentar contra los derechos humanos. Vamos a escucharle. By putting a warship in front of the port, millions of people of food block the exports of grain, to deprive millions of people of food. By putting a warship in front of the port where this grain has to be taken out, is not that a crime against humanity? Creating millions of people hunger is not an attempt to human rights, a clear one. Just imagine that. The grain is here. The people who want to eat the grain is there. And in the middle there is a warship preventing them from taking this grain to their dishes. This is an attempt against human rights. A violent, blatant, that we have to be at least aware of that and denounce it every occasion we have. Y de Putin pasamos a Donald Trump, el expresidente que podría convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes tras la destitución de Kevin McCarthy. Poco después de que McCarthy fuera destituido del cargo, un representante, en este caso Troy Nehls, anunció que tiene la intención de nominar a Trump para el cargo lo antes posible. De hecho, decía que cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos se vuelva a reunir, su primera tarea será nominar a Donald Trump para presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto es lo que ha expuesto en un comunicado, pero ojo, porque no es el único. El congresista republicano Greg Steube de Florida también presentó el nombre de Trump como sucesor de McCarthy en una publicación en X. Además, otro representante republicano, en este caso Andy Ogles de Tennessee, también incluyó a Trump en una encuesta de candidatos potenciales. Si bien Trump sería elegible para convertirse en presidente, ya que las reglas de la Cámara no requieren que el puesto lo ocupe un miembro anteriormente, ya ha indicado que no está interesado en este puesto. Si el expresidente aceptara su nominación y lograra convertirse en el próximo presidente, ojo, porque representaría un giro extraordinario de los acontecimientos de cara a su posible elección como presidente en 2024. De hecho, como candidato presidencial, ocupar este cargo, el cargo de representante de la Cámara de Representantes, de presidente de la Cámara de Representantes, le brindaría una plataforma sin precedentes. De momento, tampoco está claro si el hecho de que Trump ejerza la presidencia podría complicar la aplicación de cualquier orden de silencio emitida en sus numerosos procedimientos legales. Trump ha vuelto a escena, ha vuelto a estar en el foco y ojo, porque el FBI precisamente está apuntando a los seguidores de Trump a medida que se acercan las elecciones de 2024. El gobierno federal cree que la amenaza de violencia y grandes disturbios civiles en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 es tan grande que silenciosamente ha creado una nueva categoría de extremistas a los que busca rastrear y contrarrestar. Se llama el ejército de seguidores del MAGA, del Make America Great Again, de Donald Trump. El desafío para la Oficina Federal de Investigaciones, la principal agencia federal encargada de hacer cumplir la ley, es perseguir y prevenir lo que llama terrorismo interno, sin referencia directa a partidos o afiliaciones políticas, a pesar de que la gran mayoría de sus actuales agentes antigubernamentales, pues hay entre ellos algún que otro partidario de Donald Trump. Además, la oficina también debe preservar el derecho constitucional de todos los estadounidenses a hacer campaña, a hablar libremente y a protestar contra el gobierno. Faltaría más. Al centrarse en el expresidente Trump y sus partidarios de MAGA, dijo un funcionario que la oficina corre el peligro de provocar a los mismos activistas antigubernamentales que las agencias están esperando contrarrestar. Pueden conseguir todo lo contrario a lo que buscan. Precisamente seguimos pendientes de Estados Unidos, que en este caso sigue interviniendo en la guerra de Rusia y Ucrania, y es que va a transferir miles de armas y municiones iraníes incautadas a Ucrania, una medida que podría ayudar a aliviar parte de la escasez crítica que está
enfrentando el ejército ucraniano mientras espera más dinero y también más equipo por parte de Estados Unidos y de sus aliados. El Comando Central de Estados Unidos anunciará sus políticas esta misma semana. De momento, lo que no está claro es qué autoridades legales va a utilizar Estados Unidos para facilitar la transferencia de armas, y es que la ONU exige que las armas confiscadas sean destruidas o almacenadas. La administración Biden lleva varios meses sopesando cómo enviar legalmente estas armas también que están almacenadas en las instalaciones de CENTCOM en todo Oriente Medio a los ucranianos. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en el día de hoy, sin duda la hemos ido siguiendo durante todo el día en Negocios Televisión, tiene mucho que ver con el petróleo y sobre todo con los recortes que estamos viendo por parte de Rusia y de Arabia Saudí. El gobierno ruso ya ha anunciado que está dispuesto a levantar parcialmente la prohibición de exportar diésel en los próximos días. La prohibición solo se levantaría para las exportaciones de diésel por gasoducto y los volúmenes podrían estar sujetos a cuotas para evitar subidas de los precios mayoristas. La prohibición de exportar gasolina seguirá en vigor por ahora. Las exportaciones rusas de diésel son las mayores de todos los tipos de productos petrolíferos. De hecho, el país exportó 4.817 millones de toneladas en gasolina y casi 35 millones de toneladas en diésel el año pasado. También ha sido protagonista Arabia Saudí, que ha querido dejar claro al mundo que no le tiembla el pulso con el petróleo. De forma paralela a la reunión de la OPEP, su agencia oficial ha insistido en que este recorte de 1 millón de barriles diarios está pactado hasta diciembre de este año y que no se va a tocar, a pesar del repunte del crudo de los últimos meses. Apuntan a que la medida aún tiene como objetivo reforzar los esfuerzos de la OPEP para garantizar la estabilidad y el equilibrio de los mercados. Unos mercados que han estado marcados en el día de hoy por todo el movimiento que ha habido en torno al crudo, en torno al Brent, estos recortes por parte de Rusia y de Arabia Saudí, que nos va a contar y nos va a explicar nuestro compañero Javier Luengo. Poco estamos viendo cómo se tensa pero hacia abajo el mercado de crudo tras la resaca de la decisión de la OPEP, del Grupo de Viena, diciendo que van a mantener más allá de este último trimestre, concretamente hasta el 31 de diciembre, los recortes a la producción. Prácticamente se firma la hoja de ruta que ya habían puesto sobre la mesa Rusia y Arabia Saudí en estas horas anteriores. Alexander Novak, el viceprimer ministro ruso, dice que todo se escuda para conseguir estabilidad de precios y algo parecido es lo que declara a la agencia de noticias de Arabia Saudí el propio gobierno de Riad, que lo que quieren es mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, que en ningún caso, como ya remarcó la semana pasada el príncipe heredero Mohammed bin Salman en una conferencia organizada por la CNBC, ya dijo, estas medidas de recortes de producción en ningún caso lo que buscan es aumentar los precios. Hasta ahora lo habían conseguido, de momento se desploman en estas últimas jornadas de negociación con ese Brent que poco a poco se aleja de la cota de los $90 por primera vez en mes y medio. El resultado de la reunión, en todo caso, de estas últimas horas ha sido el esperado por los mercados, no ha tenido impactos al alza. Veremos lo que sucede en las horas que vienen, aunque de momento esa tensión se va a mantener al menos hasta final de año. La OPEP dice que sí, a mantener la cierta escasez o al menos restringir el petróleo que hay en el mercado disponible. Sigue la tensión en torno al petróleo y sigue la tensión también en Europa, sobre todo en todo lo que se refiere a las cuestiones de inmigración, pero de momento podemos avanzar que los estados de la Unión Europea han alcanzado un preacuerdo, un acuerdo inicial para hacer frente a la crisis de inmigración. Los diplomáticos de la Unión Europea, reunidos antes de una cumbre de líderes esta semana, han alcanzado un acuerdo general sobre cómo abordar la crisis de inmigración, según empiezan a apuntar algunos funcionarios. Italia está en camino de ver llegar el mayor número de inmigrantes desde 2016. De hecho, la propia Giorgia Meloni ha sido muy contundente sobre este caso. Está movilizando a sus homólogos europeos y parece que han logrado incluso alcanzar un acuerdo inicial del que conoceremos los detalles en los próximos días. También estamos pendientes, deseando conocer más detalles sobre la política monetaria del Banco Central Europeo, y hoy precisamente ha sido el día en el que ha hablado la plana mayor del BCE. De hecho, la presidenta Christine Lagarde ha confirmado que las futuras decisiones de política monetaria de la institución van a depender de tres criterios: de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. En un discurso en el que Lagarde ha reiterado la postura del Consejo de Gobierno de que las tasas de interés deberían haber alcanzado un nivel suficiente para llevar la inflación al objetivo del 2%, un objetivo que de momento se le sigue resistiendo al BCE, y por ello ha insistido en que va a haber tipos altos durante más tiempo. Vamos a escuchar a Christine Lagarde. Consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our medium-term target.
Our future decisions will continue to be based on these three criteria, and they will ensure that the interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. Y de Europa pasamos a Latinoamérica. Siguen los ataques y en este caso sobre todo los ataques por parte de Javier Milei, el candidato argentino que vuelve a arremeter contra Luis Ignacio da Silva. Javier Milei, como les digo, ha vuelto a atacar al presidente brasileño, un ataque compartido en sus propias redes sociales. Esta vez ha repetido una tesis iniciada por parte del clan Bolsonaro. Dice, en este caso, el economista está acusando al brasileño de intentar interferir en las elecciones del país vecino, ayudando a liberar crédito internacional al gobierno de Alberto Fernández. Apuntaba en sus redes sociales, en concreto en su cuenta de X, que la casta roja está temblando, que hay muchos comunistas enojados y que están tomando acciones directas contra él y contra su espacio. Seguimos pendientes de las elecciones argentinas, sobre todo con Javier Milei, de momento favorito en las encuestas, que arremete contra su homólogo brasileño. Y terminamos poniendo el foco en Reino Unido, en el primer ministro Rishi Sunak, que ha cancelado el tramo norte del emblemático proyecto ferroviario de alta velocidad HS2 de Reino Unido, diciendo que va a reinvertir estos fondos en enlaces de transporte alternativos en todo el país. Ha apuntado el propio Sunak que va a reinvertir cada centavo, en concreto 36.000 millones de libras, en cientos de nuevos proyectos de transporte en el norte y en la región central de todo el país. Pendientes de todas estas cuestiones, con el petróleo que sigue tensionando a los mercados, con Rusia en este caso, su presidente Vladimir Putin anunciando el primer viaje desde que tuviera lugar la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, y con movimiento, con el caos que continúa en Estados Unidos y que trae un nuevo personaje, un nuevo protagonista, Donald Trump, volviendo a escena. Muchas cuestiones que analizar y que seguir durante los próximos días aquí en Negocios Televisión.